Bien, estamos de vuelta con su programa de los sábados, Habla Perú Habla, ahora reflexionando sobre las crisis políticas, las crisis sociales, las crisis en general para los peruanos, cómo los peruanos estamos viviendo estas crisis, qué estamos aprendiendo de ellas, cómo va afectando o influyendo en nuestro día a día, en nuestra subjetividad, finalmente en la conformación de la peruanidad, que es un eje de este programa. Hemos tenido un primer bloque, hemos analizado un poco la perspectiva politológica también, ¿no? Histórica de distintas crisis que han habido en el país. Se ha planteado también la multidimensionalidad de esta crisis. Y bueno, ahora tenemos otra invitada y es Soledad Escalante Beltrán, de la Universidad Ruiz de Montoya, y ella nos va a ayudar a reflexionar sobre esta crisis. Bienvenida, Soledad, y dejo a Marco para formularte una pregunta para empezar esta reflexión. Gracias, Humberto. Hola, Soledad. Yo quería empezar preguntándote qué de particular tienen las crisis para los peruanos, para los peruanos. ¿Qué hay, digamos, en el corazón de la peruanidad respecto de las crisis? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Sí, la crisis es esta búsqueda de salir de los problemas. Los problemas generan otros problemas, las crisis generan nuevas crisis. La salida de un problema muchas veces genera otro, porque la población nunca va a estar satisfecha con una salida de crisis. Hay quienes sí se ven beneficiados por ella, hay quienes no. Entonces, la crisis no se agota en la resolución de un problema, vive con nosotros. Pero esto no es un tema que tenga que angustiarnos, es un tema que nos lleva a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir fortaleciéndonos como ciudadanos para poder enfrentar las crisis que van a venir, porque seguirán viniendo. Sin embargo, sí es importante tener la capacidad ciudadana de ver qué es lo mejor para todos, qué nos conviene a la mayoría de peruanos, ya que el todos casi nunca juntos, pero qué conviene en este país. Estamos hablando de temas cruciales, crisis políticas, sociales, culturales, económicas. Estamos perdiendo lo simbólico, aquello que nos es propio. Estamos empezando a perder aquello que nos sustenta como personas. Entonces, Soledad, un poco sobre ese punto, digamos, más o menos los peruanos, creo que todas las sociedades de alguna manera están acostumbrados a ciertas crisis políticas. O sea, la política es un tema de relaciones, de correlaciones de poder, y algunos grupos están en un momento en el poder y otros no, y luego se van alternando, cambiando, algunos se quedan más tiempo de lo que se tienen que quedar, pero siempre, digamos, todo asunto político, que de alguna manera es una pretensión de representar el interés global, colectivo, siempre se termina representando más los intereses de unos que de otros, y siempre hay contentos y descontentos, ganadores y perdedores, y eso lo hemos ido viendo a lo largo de la historia política de nuestro país. Pero digamos, esta crisis tiene alguna singularidad. ¿Hay algo más que está en juego en esta? ¿Qué hay? ¿Qué lo hace a esta crisis más especial? ¿Es una cuestión solamente de intensidad? ¿Es una cuestión de formas? ¿Es una cuestión de tipos de actores? ¿O es una cuestión de que haya algo más? Por ahí te invitaría a que formulemos alguna reflexión sobre algo. sí, hay sin duda elementos que nos llevan a cuestionar este tipo de situación política, económica, social por la que estamos atravesando. No podemos decir que esta es la peor situación crítica, la más crítica, la más difícil que hemos vivido.
Pero sabemos, ¿ya? Porque claro, no puede decir, bueno, lo pasamos mucho peor con el terrorismo, con Fujimori, que lo pasamos mucho peor que con Alan García, que con la inflación, etcétera. Han habido momentos muy difíciles para nuestro país, pero lo que nos ha abatido muchísimo, ¿no? Como nación y globalmente también, pero quedémonos por ahora en Perú, ¿no? Es el haber tenido esta pandemia que no ha acabado, pero en fin, está cediendo, ¿no? La pandemia hizo una muestra clara del mapa social, político, moral, económico, cultural de este país y dejó al descubierto esa brecha gigantesca que existe entre los que tienen y los que no. ¿Okay? Y eso ha ido calando más y más fuertemente. Las elecciones que hemos tenido han sido en mucho definidas por la pandemia, ¿no? Los candidatos que se presentaron, pues sabemos, ¿no? Ya acabó la segunda vuelta y entra este presidente actual, que es Castillo, y entra abanderado, porque es el candidato del pueblo, porque va a defender al pueblo, porque va a hacer por fin aquello que es necesario para que las personas que viven en pobreza extrema, puedan mejorar su forma de vida, puedan tener acceso a los derechos básicos que todos tienen que tener. Sin embargo, pasados 9 meses de gobierno, cada vez más se va demoliendo, va decayendo esa figura, el simbólico que hay detrás, la persona que representaba al pueblo y que el pueblo creyó en esta persona está desfigurándose más y más día a día. Y con el pasar de los días uno va viendo que esto, como dijo ciertamente el monseñor Barreto, estamos en cuidados intensivos. Claro, esta sociedad está en cuidados intensivos. ¿Tú crees que, digamos, este diagnóstico de UCI, con que es la reflexión, digamos, ¿no te parece que requeriría incorporar algunos elementos adicionales? Por ejemplo, ya hace casi, sí, pues prácticamente van a ser 20 años, que todas las elecciones que se están definiendo en el Perú se definen no por algo, no hacia algo, no por abrazar un ideal, sino, yo diría, básicamente por el anti, ¿no? Entonces hay un anti, hay una lógica de un sector importantísimo de la población y mayoritario, y eso se refleja en las elecciones, que dice, yo no quiero que una persona determinada sea presidente, ¿no? Entonces hay un anti que está definiendo las elecciones ya desde hace buen tiempo. Yo diría que en la última década eso se ha agudizado. Pensemos en el caso de Kuczynski, pensemos en el caso de Humala, ¿no? Se ha agudizado. Y eso está definiendo las elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, la crisis actual, en el caso particular de nuestro país, porque yo nunca voy a decir este país, siempre voy a decir nuestro país, mi país, porque es parte de los valores, ¿no? ¿No te parece, Soledad? Entonces, este elemento de crisis asociadas a digamos, los espacios emblemáticos de la República, en términos simbólicos, como tú lo habías citado, pero de efemérides, ¿no? Pensemos en el caso de el oncenio de Leguía, pensemos en el docenio militar iniciado por el golpe de Velasco. Todo tiene una marca común: los 100 años de República, los 150 años de República. Era perfectamente esperable que en los 200 años de República las cosas no estuvieran para nada tranquilas, sino más bien bastante encendidas, porque ahora, como sabemos, ya los golpes de Estado han pasado de moda y hay condiciones de inestabilidad que más bien entran en esta hibridez de la que en algún momento también hemos conversado contigo. Entonces, en esa configuración, ¿cómo es que puedes percibir particularmente la crisis nuestra, ¿no? Sí, nuestra lectura de la crisis que viene atravesando nuestro país, estas crisis que son, uno siempre piensa que no va a haber salida,
que nos vamos directo al abismo y que esto ya es el fin, ¿no? Bueno, en realidad no es por minimizar lo que viene pasando, pero es por mostrar que parte de nuestra cultura está asignada por esta suerte de aceptación de que es así y no va a cambiar. Cuando alguna vez le he preguntado a estudiantes de algún curso mío, ¿no es cierto?, respecto a si los peruanos somos corruptos, la respuesta que yo me esperaba era muy claro y rotundo, no. Bueno, uno de ellos me dijo, sí, somos corruptos. Los peruanos somos corruptos. Esto es hablar de nacemos así, somos así y no vamos a cambiar. Eso es crisis, eso es crítico. Cuando un estudiante, un joven te dice que somos así, esto significa que cree que no vamos a cambiar y que está inserto en nuestra sangre, en nuestro ADN, el ser corruptos. Entonces, las crisis tienen mucho que ver con cómo nos representamos nuestro país y a nosotros mismos. Tienen mucho que ver con qué esperamos de nuestro país y qué damos nosotros para que este país sea mejor. En ese sentido, hay que notar que con la clase política que tenemos actualmente, que está en debacle y que cada vez está siendo más y más deteriorada, cada vez tenemos gente que no podemos decir que nos representa. Digamos, si miramos esta crisis tan solo como una crisis política, ¿no? Podemos estar en este eterno retorno a lo mismo, ¿no? Al entusiasmo, luego la frustración, la decepción, la crítica y nuevamente el entusiasmo, y en esa rueda sin parar, poniendo todas nuestras expectativas en la política o en los políticos, ¿no? Y finalmente todos terminamos en esta decepción también recurrente, digamos, ¿no? Creo que el punto es un poco, y quiero volver a lo que tú planteabas de inicio, digamos, cuando planteábamos qué de diferente es esta crisis, ¿no? Y tiene que ver un poco con la pandemia. Nos planteabas este tema. La pandemia es como si hubiera desnudado también a la sociedad y mostrado más claramente sus inequidades, sus contradicciones. También estos elementos de corrupción también los ha mostrado más descarnadamente, ¿no? Su improvisación, un Estado tal vez que tiene muchas dificultades en planificar a largo plazo, ¿no? Pero también estas grandes inequidades sociales, y tal vez también nos ha mostrado este tema más de nuestros propios comportamientos, ¿no? Entonces, es el mostrarnos esto también nos da una oportunidad de poder revisar y corregir cosas. Pero tal vez ahí, como lo decía nuestro invitado de primer bloque, tal vez no estamos teniendo los intérpretes suficientes de las diferentes crisis. O sea, es como si solamente fuera una crisis política y por tanto los representantes, los intérpretes serán predominantemente los actores políticos. Pero si la crisis es económica, es social, también tendríamos que tener intérpretes de la academia, intérpretes más de las construcciones de las ciencias sociales, por ejemplo, y de todas las profesiones, actores que no han aparecido en la escena política, que tal vez tengan que convertirse en actores. De repente necesitamos una sociedad un poquito más participativa, digamos. Sí, allí
comentaría que entendemos las crisis, pero no las comprendemos. Cada crisis, cada momento que atraviesa el país, que son complejos, que son de difícil manejo, seguimos viéndolos con los mismos lentes. La misma gente, la misma perspectiva, la misma forma de mirar las cosas no nos permite, ¿no?, poder comprender la realidad y tratar de modificarla para bien, ¿no? Lo que dice Humberto es muy importante. Es decir, tenemos que tener también otras lecturas, tenemos que poder también tener otras interpretaciones que nos permitan comprender nuestra realidad y poder hacernos justamente cargo de ella, porque somos ciudadanos peruanos, porque todos estamos involucrados en ello, porque no podemos vivir con el dedo índice señalando a dónde están los culpables de. Sí, hay gente que tiene mayor responsabilidad, aquellos que nos representan, pero todos nosotros somos ciudadanos y todos estamos participando en esta democracia frágil, pero democracia al fin y al cabo felizmente. Entonces, digamos, con esa reflexión, Soledad, ya ahora tenemos una crisis también, que es la crisis del tiempo, nos hemos quedado sin tiempo. Es el fin del bloque, nos ha encantado conversar contigo y esperamos poder hacerlo nuevamente en una próxima. Claro que sí, Gracias, encantado. Humberto. Gracias, Humberto, gracias, Marco. Hasta la próxima.